Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a ponernos de acuerdo en esta poderosa mañana donde el Señor quiere ministrar a nuestras vidas y a dónde iremos. Muchas ya fuimos muy lejos, otras apenas están empezando a darse cuenta hasta dónde nos llevaron nuestros propios pensamientos, hasta dónde nos llevaron nuestras propias voluntades, cada una de las decisiones hacia donde nos llevaron nuestras iniquidades. Hoy estamos aquí en esta mañana, Señor, para darte la gloria y darte la honra en este lunes que comienza. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar aquí confiadamente, pero también nos has dado la oportunidad una vez más hoy de buscarte. Hoy hemos, Señor, elegido una vez más estar aquí en esta madrugada, sabiendo de ti, permaneciendo y orando para no caer en tentación. Aquí estamos, Señor, buscándote, buscando de tu llenura y queremos sentirte, Señor, así. Queremos sentirte de diferentes maneras. Queremos sentirte en cada área de nuestra vida. Queremos sentirte todo el tiempo, no solamente cuando necesitamos, sino también cuando estamos dichosas, no solamente cuando estamos tristes, sino también cuando hay gozo. No queremos olvidarte, ni en la escasez ni en la abundancia. No queremos olvidarte cuando estamos pasando pruebas y cuando no los estamos pasando. Queremos sentirte, Señor, como ese fuego que penetra a través del Espíritu Santo. Queremos sentirte, Señor, en cada momento de nuestro día, en cada parte de nuestra vida. Señor, hoy hemos decidido que tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios. Y queremos, Señor, que seas el primero, Señor, en todo. Así como vas a ser, Señor, el primero en recibirnos cuando estemos en tu reino, porque eso es lo que estamos queriendo hacer. Tú vas a ser el último, Señor, en este mundo y el primero cuando veamos tu rostro fielmente, cara a cara. Estamos aquí, Señor, en este maravilloso tiempo que nos regalas contigo, porque es precioso. Nos buscaste con lazos de amor, no nos buscaste en la tristeza. Nos estás trayendo, Señor, con cada una de las capacidades que nos has dado. Hoy solamente por amor a tu nombre queremos seguir avanzando, queremos seguir conociéndote, deleitándonos en ti, sabiendo que tienes tanto para darnos, Señor, y no lo aprovechábamos. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso. Te doy la gloria a ti, te doy la honra por la vida de cada mujer que está aquí. Cada mujer representa una familia. Cada mujer representa una generación. Cada una de ellas, Señor, con sus problemas internos, pero tenemos algo poderoso por lo cual estamos aquí, porque tú eres único, Señor. Aunque cada una está pasando diferentes pruebas, cada una de ellas ha decidido que tú eres el rey de su vida. Te está buscando permanentemente. Eres bueno, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra por lo que vas a hacer en esta semana. Gracias, Señor, porque solamente de ti viene todo. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Toda la gloria a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por revelarte a nuestra vida. Gracias porque ya no estamos en tinieblas, porque ya no estamos ciegas. Tu luz está resplandeciendo en cada una de estas hermosas y maravillosas mujeres que hoy se dan cita aquí contigo. La cita no es con cada una de nosotras. No es lo que nosotras vayamos a decir, la cita es contigo, con lo que tú te quieres revelar a sus vidas. Hoy, Señor,
Estamos unidas para seguir conociendo de tus atributos maravillosos. Y si esta semana, este fin de semana, entre semana, hubiese pasado algo que tú sientes, te está separando del Señor. Si en esta semana hay algo que tu corazón no ha podido darse cuenta, quizás le volviste a fallar al Señor con algo que has estado tratando de perseverar, pero no se ha dado. Este es el tiempo. Para eso es esta oración antes de iniciar el tema y te pueda ser revelada la palabra a tu corazón, a tu espíritu, alma, a tu mente. Pídele perdón al Señor en este momento. Vamos a hacerlo juntas. Señor, en esta hermosa mañana te pedimos perdón. Te pedimos perdón en aquellas áreas que aún seguimos fallando. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos visto, Señor, que esto nos aparta de ti, que nuestra relación se enfría, que cuando venimos, Señor, acercándonos, nuestra vieja naturaleza pecaminosa nos hace retroceder. Y no queremos que sea un perdón solamente para escuchar tu palabra, sino que el Espíritu Santo, el único que nos puede convencer de juicio de pecado. Yo te puedo dar la palabra que viene del Señor, pero el único que te va a convencer que estás mal, de juicio, de pecado, o sea, de que algo no está siendo direccionado hacia el Señor, eso que te aparta es Él. Por eso en esta madrugada le pido al Espíritu Santo que se mueva en ti. Si hay algo que esté estorbando, este es el momento. En este instante, ahí donde estás, en tu corazón, así como está tu micrófono apagado, pero estamos juntas aquí, dile, Señor, me arrepiento verdaderamente de esto que no me permite adentrarme, porque quiero conocer más de ti, necesito más de ti y mi vieja naturaleza persiste. Díselo con el corazón para que Él pueda ver que estás requiriendo un cambio genuino. Porque eso es arrepentimiento, cambiar genuinamente. De otra forma, solamente estás teniendo cargo de conciencia, pero lo vuelves a hacer. Por eso es importante venir al Señor confiadamente, confiadamente de saber que te escucha. Pero si te escucha es porque te arrepientes de aquello que te aleja de Él. Gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, creyendo que tú nos escuchas, porque tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen, ahí estás tú. Hoy sabemos que ahí estás tú. Hoy sabemos que estás en cada momento y más te vas a revelar a nuestra vida. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Hoy, Señor, estamos decididas a vir cada vez que necesitemos a ir a los pies de la cruz para rendirnos ante Cristo. El único que puede perdonar pecados, el único que puede sanarte. Quiere sanar tus heridas, quiere sanar tu mente, quiere sanar tu corazón para que pueda entrar cada una de la palabra que nos llega a través del ministerio. Gracias, Señor, por cada una de las ministras que comparten con temor, con temblor, con denuedo. Gracias. Gracias por cada uno de los hermosos atributos que hemos visto esta semana y de cada uno de los estudios que hemos visto en estas madrugadas. Toda la gloria, todo el honor para ti, Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y bueno, los atributos de Dios es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos días. Hoy vamos a ver este maravilloso atributo de Dios que es que Dios, bueno, o la sabiduría de Dios. Dios es sabio, ¿sí? No es que la sabiduría se añada a Dios, sino es que es parte de sus atributos, porque los atributos de Dios son características especiales de su deidad, son características de lo que Él es. Es como si dijeran, la hermana es de color
su cabello es de color oscuro o castaño, es parte de lo que ella es, ¿sí? Su tez es morena, bueno, eso es parte de lo que ella es. Nadie le va a quitar eso, porque es parte de su naturaleza. Entonces, los atributos de Dios son características especiales de su deidad, porque Dios es Dios, que se nos comunican a través de la verdad, que es su palabra. Entonces, a través de la Biblia nosotros vamos a conocer a Dios. A través de la Biblia vamos a saber quién es Dios. A través de la Biblia va a ser comunicada la deidad de Dios, va a ser revelada. Solamente la verdad de Dios puede ser revelada a través de su palabra, de lo profundo que es la palabra de Dios, la Biblia. Y estas características o atributos se clasifican en comunicables e incomunicables. No todos los atributos del Señor van a ser comunicables a nuestra vida. Un ejemplo de estos atributos comunicables son aquellos que pueden, ¿sí? Que pueden ser comunicados al ser humano. Es decir, Dios nos comparte de sus atributos. De algunos, les vuelvo a repetir, nos va a poder compartir, de otros no, ¿sí? Son atributos que pueden ser comunicables al ser humano, es decir, que Dios los puede compartir de la esencia de cierto atributo de la persona. Por ejemplo, Él nos comparte de su bondad, nos comparte de su amor, nos comparte de su fidelidad. Pero no todos estos atributos nosotros los podemos en algún momento establecer. Los comunicables sí, pero los incomunicables no, porque son atributos que le pertenecen únicamente a Dios y no pueden ser compartidos con el hombre. Por ejemplo, un atributo que no va a ser compartido con el hombre es la perfección, la trascendencia, la eternidad. Llegaremos, pero no nos va a ser comunicado la omnisciencia, la omnipresencia o la omnisapiencia. Estos son atributos incomunicables, no vamos a experimentar de ellos. Los atributos comunicables son los que vamos a poder experimentar de ellos. Y es muy hermoso lo que el Señor hace porque nos permite saber de estos atributos divinos. Que los atributos divinos son perfecciones divinas, distintas entre sí, pero de tal manera arraigada en la plenitud única e infinita del ser Dios. Todas estas actúan juntas. Por ejemplo, Dios es amor. No tiene amor, sino que Él es el amor mismo. Y es importante establecer esto para que tú puedas entender hoy por qué Dios es sabio. Así como Dios es amor, es una característica única de Él, es un atributo, porque Él mismo es el amor. Pero no se puede separar, por ejemplo, el amor de su justicia, o de su sabiduría, o de su eternidad. Porque todo esto conjuntamente es Dios. Por eso decíamos al principio que solamente vas a poder conocer más de Él a través de la palabra. La única vía para conocer de su grandeza, para entrar en esas profundidades. La única vía de determinar los atributos de Dios es a través de la palabra, en la cual Él se revela a nosotros. No es como nosotros creemos o nos imaginamos, es tal y como dice la palabra. Para nosotros, los seguidores de Cristo, es muy importante, debe ser importante conocer la naturaleza de Dios y sus innegables atributos. Dios, a través de cada uno de ellos, podemos conocer al verdadero y único Dios. Solamente a través de sus atributos vamos a tener esta experiencia propia con un Dios
personificado en nuestras vidas. Cuando vamos a la palabra, también vemos que Dios siente, cómo piensa, cómo habla, cómo actúa por medio de ella, porque la palabra es viva y eficaz. Podemos mantener esta comunicación directa. Somos hechas a su imagen, somos hechas a su semejanza. Por eso es que Él no está sujeto a limitaciones, Él es infinito y no puede ser comprendido por la mente humana. Escuchábamos en la alabanza, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si Él nos ve? Él ve nuestro levantar, Él ve nuestro acostar. Todavía no es dicha la palabra en nuestra boca cuando Él ya la sabe. Todavía no sale de tu corazón la petición y Él ya la conoce, porque Él nos conoce completamente. Por eso Él no está sujeto a limitaciones, Él es Dios infinito y no puede ser comprendido por la mente humana. Nuestros pensamientos son pequeños. Ni siquiera podemos describir la magnitud de lo que Él es. Solamente va a ser revelado a cada una de manera particular conforme los busque. No puede ser comprendido. Tampoco podemos comprender sus pensamientos. Estoy hablando de sus pensamientos porque al ser Él un Dios sabio, sus pensamientos son perfectos para nosotras. Aunque nosotras no comprendamos. Por eso dice, no puede ser comprendido por la mente humana ni descrito por el lenguaje humano, porque Él dijo, ¿de parte de quién voy? Dice Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él es el gran yo soy. Él es el Dios todopoderoso, pero también es Dios de sabiduría. La sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia y de su omnipotencia. Estas cualidades o estos atributos divinos que van a ser, que son parte de su divinidad, pero que son estos atributos incomunicables. ¿Recuerdas que estaba hablando de ello? Entonces, la sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia y de su omnipotencia. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros necesitamos sabiduría, la pidamos. Entonces, aunque la omnisciencia y la omnipotencia son atributos, cualidades de Dios incomunicables, la sabiduría no. Dios hace siempre lo que corresponde, porque Él es sabio. Dios hace siempre las cosas de la manera correcta, en el momento oportuno. La palabra de Dios se dice que el Señor bien lo ha hecho. Cuando Dios diseña todas las cosas y gobierna el curso de los acontecimientos a fin de que se cumplan sus buenos propósitos, llamados a ellos. Providencia. La providencia general de Dios está relacionada con el gobierno del universo en general. Su providencia particular viene o tiene que ver con los detalles de la vida del hombre. Por eso la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos. Esta es la definición científica de la sabiduría. Es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia. La sabiduría se desarrolla con el tiempo para el ser humano y por pedírsela al Señor, pero esta es la definición de diccionario. A partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión de la vida, más sin en cambio, dice Proverbios
2:6, que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Esto es un atributo, es parte de Él, es parte de su deidad, la sabiduría. Es un atributo comunicable para que hoy tú puedas clamar a Él, para que tú le puedas pedir a Él esta sabiduría. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. La sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene origen en Dios. Y mientras más nos acercamos a Él, más sabios seremos. En el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, dice cosas muy interesantes sobre la sabiduría. En el capítulo 1, en el versículo 2 al 6, vemos que nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal del nivel de sabiduría que tenemos. Durante los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones y frustraciones o si lo hacemos guiados por la sabiduría que viene de Dios. ¿Ahora comprendes? Va a ser entre las pruebas, va a ser durante las pruebas que se verá con claridad si sigues dominada por la vieja naturaleza, sin entregar las emociones y las frustraciones, si lo sigues haciendo guiada por tu propia voluntad. Es durante las pruebas que tú vas a mostrar si realmente has adquirido la sabiduría que viene de Dios. Las pruebas pueden traer como resultado crecimiento y bendición. Será así si permitimos que Dios nos guíe en todo y nos dé la sabiduría necesaria para actuar de forma correcta. Sin embargo, si queremos ser guiados por la sabiduría que viene de Dios, debemos pedirla. Y esto, amada, es un paso de humildad. Debemos abrir el corazón para que sienta lo que el Padre siente en medio de cada situación y para que vea las cosas desde su perspectiva. Santiago 1, 5, 6 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Por eso decíamos, es en las pruebas donde la sabiduría que Dios te ha dado, si la has pedido, si la has orado, es mediante las pruebas donde tú podrás mostrar la sabiduría que Dios te ha dado. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Vemos que Santiago 3, 13 al 18 expresa una forma bastante clara la diferencia que hay entre la sabiduría que viene del mundo y la que Dios nos concede. Es muy diferente. Nosotras hemos venido creyendo que todo lo que hacíamos estaba bien. Creo que cada una en sus diferentes procesos se ha dado cuenta que no fue sabia. No fue sabia con sus decisiones, no fue sabia con su libertad, no fue sabia con su vida, no fue sabia con, en este caso, las mamás, no fue sabia con las decisiones que tomaron quizás para sus hijos. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios expresan una forma bastante clara de la diferencia que viene entre una y otra y la que Dios nos concede. Podemos reflejar cada una de nosotras esta sabiduría que el Señor nos ha dotado durante este tiempo cuando venga la prueba. Y es que la sabiduría se nota. Santiago 3,
13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. Entonces, este atributo maravilloso de Dios, que es la sabiduría, consigo, tal como dice la palabra, nos muestra un Dios hermoso, un Dios poderoso, pero también un Dios que se asemeja con nosotros. Un Dios poderoso, pero que también se hizo hombre y se hizo humilde para que pudiéramos conocer parte de esta deidad. Santiago pregunta, ¿quién es sabio y entendido? Y esta pregunta es un tiempo para evaluarse con sinceridad. La sabiduría se demuestra con la buena conducta. La sabiduría se demuestra controlando o teniendo dominio propio. La persona sabia de verdad lo muestra a través de este comportamiento y de sus obras. Y lo que hace, lo hace con humildad. La sabiduría se refleja por medio de las acciones. Cuando la persona sabia hace o dice algo, es porque sabe que es lo correcto en ese momento. La persona sabia es aquella que va ante Dios en oración hasta que tiene la certeza de lo que hará, hablará u obrará, guiada solamente por Él, y que será su ayuda el Señor. Y sobre esta decisión, la cual será guiada solamente por Dios, será bendición para las demás personas. ¿Cómo reconocer si la sabiduría que tienes tú o yo es terrenal y no viene de Dios? También en Santiago, del 3, 14 a 16 nos dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Una persona que no está en la verdad todavía no está en las cosas de Dios. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica, porque hay envidias y rivalidades. También hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Es que lo que motiva nuestras palabras y nuestras acciones nos da una indicación muy clara. Si nos movemos impulsados por celos, envidia, deseo de sobresalir, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. No importa cuánto intentemos negarlo, tarde o temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. Y este resultado será uno que mostrará la maldad, pero también que traerá confusión. Es necesario pedirle al Señor la sabiduría. Es necesario vigilar nuestro corazón. No permitir que entren entre nosotros envidia, celos y rivalidades. Pidamos sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y deseos. Eso es ir al Señor. Eso es humillarnos ante Él, saber, decirle que nuestras decisiones no están siendo las correctas, que nuestro corazón está siendo engañoso. Porque cuando uno está buscando la sabiduría de Dios, habrá frutos. Hay frutos de la sabiduría de Dios. En cambio, dice Santiago 3:17, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Aquí vemos el atributo maravilloso que es la sabiduría. Cuando desciende del cielo la sabiduría, cuando viene de Dios, cuando se la has pedido, cuando te has humillado, la sabiduría no va a llegar de un día para otro.
Un día tienes que empezar a elegir a Dios, renunciar a tus deseos, a tu forma de ser, para que entonces venga esta sabiduría que viene del cielo, porque es pura y porque es pacífica. Entonces vemos que la sabiduría de Dios, o Dios en su perfecta sabiduría, vemos que es lleno de compasión, bondadoso, dócil, imparcial. A diferencia de nosotros, porque Él es justo. Eso es una característica de Él. Es necesario reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero que todo porque es pura. Esto quiere decir que no está contaminada. ¿Con qué no está contaminada? Con tus emociones dañadas, con tus exigencias, con aquellas cosas que aún están en tu alma, deseos de poder. Su objetivo es lograr que brille la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones. La sabiduría que viene de Dios está motivada por la compasión y sus acciones dan como resultados buenos frutos. Y es que la sabiduría que viene de Dios no crea divisiones, persevera hasta que se alcanza el entendimiento requerido. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo del corazón, transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y ese es el tipo de oración que manifiesta el fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas. Un Dios sabio y perfecto que a través de los frutos del Espíritu Santo nos deja probar de sus cualidades, de sus atributos maravillosos y perfectos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Las que son de Cristo Jesús, aquellos que han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiadas por el Espíritu. Si siembras con sabiduría, recibirás buenas cosechas. Santiago 3:18, en fin, el fruto de la justicia que siembra en paz para los que hacen la paz. Así es, el fruto de la justicia que se siembra en paz para los que hacen la paz. Quiere decir que lo que siembras es lo que vas a cosechar, es lo que vas a recoger. Se recoge lo que se siembra. Por tanto, el sabio que obra de forma justa, contribuyendo siempre al ambiente de paz, el fruto de sus actos de justicia los recibirá en paz. Muchos proverbios hablan de pedir sabiduría. Todo el libro de Proverbios que se debe de leer a diario, que nos llega dentro de nuestro devocional de ser animada, es para adquirir sabiduría. En la primera parte de cada versículo, su continuación es el versículo de abajo, es la respuesta. Ese es un libro para adquirir sabiduría. Un libro que muchas todavía ni siquiera lo abren. Vemos en los evangelios que Jesús, Dios mismo encarnado, hecho hombre, pasó por todas las etapas de crecimiento que pasa cualquier ser humano. Una de las áreas en la que Jesús tuvo que crecer fue en el área de la sabiduría. Sí, Jesús al hacerse humano tuvo que buscar activamente crecer en sabiduría. Pues mucho más nosotras. Ninguno de nosotros nace sabio. Vamos adquiriendo la sabiduría del Señor a través del estudio de su palabra.
Vamos adquiriendo sabiduría de Dios pasando tiempo con Él. Vamos adquiriendo sabiduría de Dios al permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Vamos adquiriendo sabiduría cuando renunciamos, vimos, a nuestros deseos. Cuando vencemos nuestras necesidades de la carne. Este es el resultado si crecemos en sabiduría. Lucas 2:4 nos habla de cómo Jesús progresaba. Lucas 2:4 dice, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Sabemos que él adquiría sabiduría. Esto es una parte de su infancia que nos es dada a conocer a través de la Escritura. Muy poco se habla de la infancia de nuestro amado Cristo Jesús, pero aquí habla de que él se fortalecía, crecía, progresaba en sabiduría. Él cada día adquiría más de la sabiduría de Dios. Podemos esperar que nuestra sabiduría progrese. Podemos esperar que nuestra sabiduría se fortalezca. Podemos esperar que llegue a través de ese tiempo que pasamos con Dios, la sabiduría a nuestras vidas. Y nos daremos cuenta que estamos siendo sabias o que Dios nos ha dado de su sabiduría al tomar las decisiones que glorifican a Dios y tratar a los demás de una forma como Jesús los trataba. El favor de Dios estarán presentes en nosotros y los demás podrán ver este fruto de la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios nos hace ser personas más agradables. La sabiduría de Dios nos hace que las personas se sientan a gusto con nosotros. Porque este atributo maravilloso de la sabiduría también trae consigo la honestidad, la justicia y la bondad que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos concede la sabiduría. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Solamente de Él. Y tener sabiduría es considerado en la palabra la mayor riqueza. Poderoso es nuestro amado que nos regala de su sabiduría. Es muy confortante saber cómo aprenderemos de Dios a través de la sabiduría. Él mismo nos enseñará. Es inimaginable la grandeza y el poder de Dios. Y que Él te quiere dar de este maravilloso atributo. Aquel que todo lo ve, que todo lo controla, te quiere dar de sus atributos, de su poder. Nosotras muchas veces vamos a creer, vamos a pensar que estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, hoy muchas de nosotros estamos gozando de aquellas cosas que hemos entendido que estaban mal. Quizás tú estás iniciando en este camino, pero esto es el resultado de tus decisiones. Lo que tienes hoy, lo que está alrededor, lo que te gusta y lo que no te gusta, es resultado de tus decisiones. Es resultado de la falta de sabiduría que hubo en tu vida, de la falta de relación que tenías con Dios. Él no cambia sus decisiones porque son sabias, porque son santas. Él hace con nosotros lo que es justo, lo que es necesario. Así es Él, sabio, santo y perfecto.
Tenemos que entender que Dios nos vigila y nos conoce en cada una de las cosas que hacemos. Así estés sola o acompañada, así te vean otros o no, Dios te ve. Comprender que la sabiduría va a ser puesta a prueba. Entender que el propósito de esta prueba, de este tiempo que pasas fortaleciéndote en el Señor antes de que venga la prueba, es el proceso de purificación para que puedas resplandecer. Seguir los pasos del Señor, pase lo que pase, pidiéndole todos los días de su maravillosa sabiduría. Nosotras nos equivocamos, Dios no. Nosotras cometemos errores, Dios no. Porque Él es sabio, Él sabe cómo va a moldearte, Él sabe por qué estás pasando esta prueba. Él sabe lo que necesitas y lo ejecuta con perfección. Las de nosotros, nuestras decisiones, no nos llevan al lugar que Dios quiere, pero las decisiones que vienen de Él sí son las mejores, son las que nos sorprenden. Tengamos la certeza de que el Señor vigila cada uno de nuestros pasos. Él diseña y ejecuta las pruebas. Estamos bajo el control de un Dios sabio que es capaz de diseñar cada una de las pruebas y las bendiciones a la medida de cada uno de sus hijos, sin margen de error. Es impactante el poder del Señor. Y cómo podamos nosotras seguir comprendiendo de su grandeza, tratando de tener sabiduría, nunca como la de Él, pero es algo precioso que nos regala, el poder comprobar que Él nos quiere dar de sus atributos. Y vemos que es un Dios que comparte. Él no es un Dios envidioso. Él no se va a equivocar en nada. Todo, absolutamente todo, sucederá en el momento en que Dios así lo permita. Las circunstancias que hoy vivimos son ganancias porque Él nos ha traído de una muerte a una vida. Porque Él es sabio. Él permitió todo esto que está quizás pasando en tu vida porque Él es sabio. Mas Él conoce mi camino, dice Job 23. Me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Versículo 13, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará con lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Por lo cual yo no me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. Porque no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fui encubierto con oscuridad mi rostro. Inimaginable la grandeza del Señor. Incontable sus pensamientos. Incontable su sabiduría. Inimaginable su poder. Poderoso es el Dios que tenemos y quiere ser conocido mediante la palabra. Hermoso es este atributo de la sabiduría de nuestro amado Señor. Hay mucho en el libro de Job donde Dios muestra cosas grandes y maravillosas. En Job 38, todo el capítulo habla de cómo Dios responde a Job, porque nosotras cada una en nuestro proceso, en nuestras pruebas, tenemos incertidumbre. Tenemos muchas preguntas
Y Dios solamente tiene una respuesta. Esto fue provocado por tu voluntad, por no pedirle su ayuda, por no pedir sabiduría. Y así como Job, que siempre nos decía este versículo que les acabo de leer, que siempre estuvo callado, hubo un momento en que Dios le responde, porque hay algunas cosas que Job quiere saber, nunca le reclama, porque recuerden que su mujer dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero él no reclama, pero tiene preguntas. A diferencia de nosotras, cuando llegamos al proceso tenemos más reclamaciones que preguntas, por nuestro descaro, por nuestra falta de vergüenza. Todavía le preguntamos al Dios Todopoderoso, al que olvidamos, al que no nos acercamos a Él, al que no le pedimos sabiduría, ¿por qué nos pasó esto? Y aquí es donde Dios responde a Job. Y si hoy tienes alguna pregunta para tu proceso, espero que Dios hable a través de esta palabra. Dios respondió a Job desde la tormenta, ¿quién eres tú para dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho. Vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Tú no sabes quién la midió metro a metro, quién puso la primera piedra y en qué descansa sus cimientos. Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. Versículo 8. Dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuándo lo envolví entre las nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo las mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima a los malvados? Cuando la luz del nuevo día se asoma tras las montañas, los malvados no soportan su luz y allí se acaba su poder. ¿Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua? ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Si en verdad lo sabes todo, dime cuánto mide la tierra. ¿Sabes dónde viven la luz y la oscuridad? ¿Puedes llevarlas al trabajo y regresarlas a su casa? Claro que no. No has vivido tantos años ni naciste antes que ellas. ¿Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? Yo los tengo guardados para los tiempos de guerra y para castigar a los malvados. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y a qué regiones de la tierra van? Viajaban los vientos del este. ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales? ¿Y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime de dónde salen el hielo y la escarcha cuando el agua del mar profundo se endurece como la roca. ¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? Allí tienes a la Osa Mayor, a Orión, las 7 cabritas y la Cruz del Sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? ¿Puedes ordenar que llueva con solo levantar la voz? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Dime quién les dio sabiduría al gallo y a las otras aves. Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva para humedecer la tierra cuando está reseca. Tú no consigues comida para las leonas y sus cachorros mientras duermen o descansan en el fondo de sus cuevas. Tú no alimentas a los cuervos cuando sus polluelos andan perdidos y me piden de comer. Así es, somos tan limitadas, somos tan mínimas, somos tan escasas que no podemos comprender la sabiduría de Dios. Poderoso es nuestro amado. Vamos a seguir meditando sobre este atributo. Yo te invito a que busques más de la sabiduría, sigas creciendo en ella.
y reconozcas cuando esto que estás viviendo no proviene de la sabiduría de Dios. Recuerda que la sabiduría de Dios no trae división, la sabiduría de Dios no tiene celos. Él preguntó directamente quién era sabio y entendido. Recuerda que la sabiduría se nota. Recuerda que la sabiduría proviene también de esa relación con el Espíritu Santo, de esa buena conducta. Recuerda que la sabiduría de Dios nos capacita para hablar o actuar y que va a ser mediante las pruebas que vas a reflejar su carácter en medio de cualquier circunstancia. Porque la sabiduría tiene su origen en Dios, en ese Dios perfecto que hoy ha hablado a tu vida para que reconozcas que te ha faltado sabiduría. Y si aún tenías preguntas de tu proceso, ahí está el Señor. ¿Dónde estabas tú cuando Él ya lo había hecho todo? Pues muertas, como dice la palabra, llenas de delitos y de pecados. Y terminamos con Proverbios 3, 13 al 18 y dice, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es valiosa, más valiosa que las piedras preciosas. Y lo más deseable se le puede comparar con la sabiduría, hermana. Con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riqueza. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Amada la sabiduría, ella es el árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Así es, la sabiduría trae dicha y paz a nuestras vidas y es mucho más poderosa que todas las ganancias del oro, mucho más provechosas que toda la plata, mucho más valiosa que cualquier piedra preciosa. Vamos a terminar. Amado y precioso Padre, hoy que nos has regalado una vez más parte de tus atributos. Gracias, Señor, por esa sabiduría, porque hoy sabemos que cada situación, que cada vivencia, que cada proceso que cada una de estas mujeres está viviendo, no hay error. Tú eres sabio, tú eres perfecto. Y aquellas cosas que no nos agradan han sido producto de nuestras malas decisiones. Gracias, Señor, por ser un Dios perfecto en el que podemos confiar y que no hay error en ti. No hay ni una sombra de variación. Gracias, Señor, por este atributo único, Señor, único de un Dios sabio. Para ti es la gloria, para ti es la honra, Señor. Tenemos un Dios absoluto que posee esta característica y que lo ha demostrado mediante la creación. Hoy lo vemos en Job 38. A través de tu creación, Señor, podemos ver este atributo maravilloso. Está demostrado en cada una de las cosas hermosas que hiciste, tu sabiduría y tu perfección. Gracias por ser un Dios en el que encontramos todo. Gracias por tener un Dios absoluto que lo posee todo y que a través de Cristo Jesús nos ha regalado este hermoso tiempo. Gracias porque a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo podemos buscar sabiduría divina. Gracias por este maravilloso atributo. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén y amén, dice Romanos 16, 27. Gracias, Señor. Gracias, Dios de sabiduría, creador de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Nada está oculto para ti. Gracias, Señor, porque tu sabiduría es preciosa. Tus pensamientos son maravillosos y hoy los amamos. Gracias, Espíritu Santo, por estar en esta madrugada con nosotros. Todo el honor y toda la gloria sea para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que tengan una maravillosa semana
una poderosa semana a través de cada uno de los recursos que va a estar el Señor poniendo a nuestro alcance en este tiempo en C3D Ministerio. Bendecida semana, bendecido día.